Mi esposo acabó con la vida de su hermano para limpiar su nombre, para hacernos creer que su hermano era el que había abusado de nuestra hija, pero resulta que no, que el verdadero abusador seguía con vida, vivía con nosotros y aparte de todo habíamos ocultado una muerte porque creíamos que se estaba haciendo justicia. Nuestra niña tan solo tenía 4 años cuando pasó esto. Descubrimos la verdad cuando lo intentó hacer con su nieta, la hija de nuestra hija. Resulta que cuando mi hija tenía esta edad, a ella me la cuidaba su abuela. Nosotros estábamos trabajando. Su abuela nota un sangrado en la parte de mi hija y me lo informa de una vez mi mamá y la llevamos al médico y dicen que sí, que la niña había sido pues víctima de un abuso. Entonces empiezan a preguntar a la niña. Resulta que cuando esto pasa, la niña de esa edad aún tomaba tetero. La niña se estaba tomando su tetero. Y la niña, entre su estado de sueño, a ella le habían echado unas goticas para dormirla más en el tetero. Entonces los recuerdos que ella tenía de su agresor eran muy pequeños. Pero ella lo que lograba describir, pues entre una u otra forma, era el hermano o su papá, porque se parecían demasiado. Y su papá, por sacar pecho, por limpiar su nombre, fue y acabó con su propio hermano, diciendo que estaba haciendo justicia, que cómo era posible que le hicieran eso a su propia hija, que jamás, que... Y inclusive la mamá de él, mi suegra, la familia de él, también ocultaron con nosotros esto que había pasado. Dijimos, se hizo justicia y así tenía que ser y así quedó. En años anteriores era muy difícil que pues esas muertes se investigaran tanto, no había tanta como tecnología como ahora, no habían tantas investigaciones, o si no se tenía los medios económicos, pues esas muertes pasaban desapercibidas. Así pasó con la de mi cuñado. Mi hija fue creciendo, mi hija a veces amanecía malita, ella me decía que le dolía su partecita, yo la llevaba donde su doctora y la doctora decía que eran secuelas que habían quedado de lo que ella había vivido, que podía ser dolores psicológicos o traumas. Yo creo que no, yo creo que mi hija venía o seguía siendo víctima de su padre y cada vez que le dolía era porque tal vez él hacía eso, porque su papá era el que se acostaba con ella en las noches a darle su tetero. Pero yo nunca más, después de que fue la muerte de mi cuñado, pues nunca más a mi hija se le hicieron exámenes, creíamos que ya como que eso se había cortado de raíz. Hasta dónde es capaz el ser humano de llegar por mantenerse en una mentira, por hacer tantas cosas. Mi hija crece, seguimos con nuestra vida. Mi hija siempre me contaba a mí, siempre ella me decía, mamá, tuve una pesadilla tan horrible, yo soñé que mi papá entraba a mi habitación, mamá, y que mi papá me lastimaba, mamá, son pesadillas que a mí me atormentan, mamá. Y íbamos al psicólogo y ellos decían, es trauma que ella ha venido generando debido a todo eso. Nosotros creíamos que era un problema ya psicológico de mi hija a raíz de lo que ella había vivido y que pues como su papá había hecho eso de... Nosotros nos las dábamos de profesionales y sacábamos conclusiones, esa es la verdad. Después mi hija crece, pasan los años, mi hija siempre ese sueño la persiguió, siempre, ella nunca lo ocultó, ella siempre me decía, mamá, tengo estos sueños, pero hasta ahí, ella tampoco, yo nunca la vi como esquiva con su papá, no. Después de esto mi hija se casa, mi hija tiene una hija y un día ella me la trae a cuidar y cuando ella me trae esta princesa hermosa a cuidar, pues yo siempre me la pasaba en la casa, yo era dedicada al hogar, entonces ella me la deja para que yo me hiciera cargo. Yo digo, no fui capaz de hacerlo con mi hija, me iba a quedar grande mi nieta, todo lo que ha pasado es culpa mía. ¿Cómo uno de mujer no va a saber la clase de persona que duerme con uno? Y cómo uno de mamá no va como a oler el instinto de sus hijos. O sea, cómo no me pude dar cuenta que el verdadero monstruo estaba durmiendo al lado de nosotros. Después, ya llevaba yo un año cuidando a mi nieta. Mi nieta era la luz de mis ojos, yo era con mi nieta para todos lados. Lo mismo pasaba con mi esposo. Yo creía que la nieta era la luz de los ojos de él, pero él lo hizo con mi nieta en tantas ocasiones que ella sí lo identificó, ella sí lo señaló, aunque ella estaba pequeñita. Mi nieta fue
accedida totalmente por él desde que tenía 3 años y hasta los 5 años habló. Nosotros no nos dábamos cuenta porque él primero empezó haciéndole eso con sus manos. Después ya fue a lo otro y fue cuando nuestra niña cuenta. Cuando la niña habla, ella lo señala directamente a él, dice que el abuelo empezaba jugando en su barriguita, diciéndole, este sapito va saltando, va saltando, va saltando, que ese era el juego del abuelo, el juego del sapito. Y el sapito saltaba y saltaba y saltaba y después el abuelo le hacía que el sapito se le metía en la barriguita. Para nosotros todo esto ha sido muy duro porque fue el que mi hija se devolviera y mi hija me lo decía, mamá, yo siempre, desde que tuve esas pesadillas, yo siempre he creído que a mí me lo hacía mi papá y ahorita con lo que le pasó a mi hija lo termino de comprobar. Mamá, mi papá ha sido ese monstruo de mis pesadillas. Ha sido él, mamá, ha sido él. Lo que yo me sueño ha sido real. Y papá aparte tuvo el corazón de acabar con mi tío, mamá, con mi tío por decir que limpiaba su nombre, mamá, ¿por qué? Cuando llegamos a la audiencia porque se denunció, porque se hizo todo lo legal, a él lo detienen, nosotros contamos lo que le había pasado a nuestra niña, contamos los sueños que ella tenía, que creíamos que en realidad era de él que venía todo eso, porque ella se soñaba eso y que siempre el diagnóstico era que ella había quedado con secuelas, que eran traumas, que eran miedos. Entonces, o sea, como que la presión que se hizo por parte de los profesionales que han recibido la demanda, le empiezan a decir a él. Y también aparte, pues se hizo el denuncio por la muerte del hermano de él, que aunque habían pasado años, porque después de ciertos años eso lo cierran, eso ya se caduca, pero le nombraron el caso, le dijeron que la condena de él era grande, que aparte se habían hecho estudios y que él tenía que confesar, que si él confesaba le iban a ayudar. Y es cuando él habla que sí, que él había sido el que le había hecho eso a su hija, pero que él se había arrepentido, que era un demonio que a él se le metía y que él de repente empezaba a tener la necesidad de empezar a jugar. Y ese mismo juego él lo hacía con mi hija, el juego del sapito. Mi hija cuando su hija revive todo eso, cuando mi nieta empieza a revivir el juego del sapito, mi hija se acuerda que también se lo hacía a ella, que ese juego sí era el inicio de papá para hacer las cosas. Entonces cuando mi hija cuenta todo eso, yo me sentía súper mal, a mí me dolía porque yo decía, ¿cómo es posible que yo no me hubiera podido dar cuenta de todo eso? Que yo creyera que él se acostaba a darles el tetero porque las amaba, porque las cuidaba, que él había arriesgado su libertad, su propia vida por defenderlas. Era mentira. Arriesgó su vida quizás por protegerse a él mismo. Entonces él confiesa todo, cuenta todo, se allana a los cargos que le daban, lo condenan y el daño quedó hecho. El daño quedó hecho porque mi hija fue como volverle a abrir esa herida. Mi hija ha intentado tantas veces hacerse daño ella misma, el dolor de saber que en realidad era su padre y que no pudo evitar que llegara a su hija porque fuimos ciegas, el dolor de saber que había perdido la vida un inocente como lo era su tío por una persona tan mala como lo era su propio padre. El daño psicológico de mi hija es muy grande. Ahora, aún después de grande, porque cuando dicen, es que usted ya está adulta y tiene que superar las cosas, no, hay heridas que están ahí y marcan. Y yo he tratado de estar ahí fuerte para las dos, para mi hija, para mi nieta, decirle a mi hija, mi amor, cuenta conmigo, mi amor, confía en mí, mi amor, yo te apoyo, mi amor, yo estoy acá, mi amor, yo estoy para ti. Ha sido el tratar de yo reparar algo, porque por inepta, por dormida, por no haberme dado cuenta, estoy ahí para mi hija y para mi nieta. Mi nieta el tratamiento lo tiene, pero pues el papá de ella denuncia, gana la custodia, también no nos ayuda mucho el proceso psicológico que lleva mi hija, el estado de ánimo en el que se encuentra. Entonces él gana la custodia, aunque él no se ha separado de mi hija, él está ahí con ella, pero tiene todos los derechos sobre su hija. Él dice que la va a cuidar, que la va a proteger. Si yo ahora la quiero ver, tengo que ir a la casa de ellos, si la quiero cuidar. Y entiendo, todo eso lo entiendo. Y es algo que también siento que a mi hija le duele. El ver en la posición en la que yo me encuentro, el ver de que
soy señalada porque me quedó grande ser mamá y también abuela. Recibo a veces mensajes de mi esposo, llamadas por cobrar de la cárcel, donde él me dice que lo perdone, que lo visite, que él se equivocó, que es un demonio que él tiene, que le lleve a un cura, que le mande agua bendita, que por favor, yo no quiero hacer nada por él, no quiero saber nada de ese hombre, porque ese hombre fue mi compañero de vida por años y también fue el hombre que se encargó de destruirme la vida. Ese hombre era el amor de mi vida y también ahora se volvió mi peor enemigo. Fue el hombre al que yo le di hijos, amor, hogar. Fue el mismo hombre que destruyó todo eso. Entonces, no quiero saber absolutamente nada de él. El dolor que yo vivo, lo vivo sola. Porque nadie puede entender todo lo que yo siento. La frustración, la rabia, la impotencia de por qué no haberme dado cuenta antes de cuántas víctimas pasaron por manos de ese hombre, de la vida que se perdió, cuánta injusticia hubo en esto. Ahora lo único que yo quiero es que mi hija se recupere, para que mi hija le dé estabilidad a su hija. Al fin de cuentas yo ya no importo mucho porque mi tiempo de vida ya es corto, yo ya viví lo que tenía que vivir, pero a ellas les queda mucho por delante y siento que esto es algo que se puede superar, pero no sé cómo hacer para que mi hija salga de donde quedó, porque es que ella quedó sumergida en algo que es entendible pero difícil de sacar. Mi hija ha tenido muchos tratamientos y a mi hija yo siento que me la está matando el saber que ahora también su hija pertenece a ese grupo, el saber que ahora su hija va a cargar con eso que ella ha cargado por tantos años y que yo tengo que ser fuerte para ellas. Yo no pedí vivir esto, yo no pedí esto para mis hijas, pero yo permití, es lo que tocó. Ahora yo debo asumirlo y ser una guerrera por ellas.